Estamos recibiendo a Gabriel Tenenbaum, que es sociólogo, investigador, docente y escritor. Ha publicado frecuentemente columnas de opinión en La Diaria, hace bien poco una que vamos a citar o vamos a tener en cuenta para esta entrevista, sobre temas, en general sus columnas, como criminalidad, violencia, corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Y la última justamente está vinculada al atentado a la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. Y bueno, y en el caso de Gabriel, eso ameritó un análisis con algunos elementos que por ahí no han estado en todos los análisis que hemos escuchado. ¿Cómo andas, Gabriel? Bienvenido. Gracias, Martín. Hablamos contigo en este programa el 27 de junio, hablamos de estos temas, pero en el medio siguieron pasando cosas. La que fue más notoria, o una de las más notorias, estoy pensando que hubo una gran incautación en Punta Espinillo, en el medio, en este interregno, pero bueno, más cerca en el tiempo y quizá con mayor nivel de significación por lo que implica la amenaza contra la vida de una persona que ocupa un lugar importante en la institucionalidad, fue este atentado en la casa de Mónica Ferrero. Atentado que disparó, digamos, distintas lecturas políticas, normas que ya están en proceso de aprobarse en el Parlamento, algunas discusiones y señalamientos también, y que a vos, ¿qué sensación te dejó? ¿Las reacciones o el atentado? Todo. Todo. El atentado, bueno, al momento de enterarme, tremendo, ¿no? Es una excepcionalidad, un hecho muy singular que puede transformarse en un punto de inflexión. Ahí yo no estaría tan de acuerdo con gente que habla de que esto es un punto de inflexión, porque se configura un punto de inflexión cuando ese evento que en ese momento es trágico, es algo excepcional, se vuelve algo rutinario, se vuelve un patrón, se vuelve como parte de la naturalización de lo que puede ocurrir. Eso es un punto de inflexión, estaríamos ante un cambio, ¿no? En principio es un hecho singular, porque no había ocurrido un atentado de este tipo vinculado con el tráfico de las drogas ilegalizadas. Hay gente que dice, ojo que en realidad en diciembre pasado hubo un ataque a balazos sobre la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación que fue acompañada de una carta que, bueno, digamos, tenía tono amenazante hacia Luis Mendoza, el entonces director, gobierno anterior del INR, y que en marzo de 2020 hubo un atentado con granada, en ese caso mismo patrón que lo que ocurrió en el domicilio de Ferrero en parte, sobre la sede de la Brigada Antidrogas ubicada en el Prado, en Montevideo. ¿No te parece que eso constituye ya una, no sé si es irregularidad, pero da la pauta de que capaz que sí algo cambió? Para mí esto es distinto. Esto es la casa de la fiscal subrogante, fiscal general subrogante, que además es la persona que durante muchos años ha estado encargada de la persecución al macrotráfico de drogas. O sea, es la que representa la imagen de la persecución del Estado al macrotráfico de las drogas. Para mí es de otro nivel esto, ¿no? Y hay una, si bien ella representa una institución, también es una persona con un nombre en el marco, en este nicho del que estamos hablando, en el negocio criminal de las drogas, ¿no? Para mí hay un nivel un poco más grande, pero está. Opiniones. Bien, por un lado eso, ¿no? La significación que vos le das a este hecho en particular. Yo te hacía una pregunta que también incluía las reacciones políticas, mucho discurso orientado a lo importante que es la institucionalidad uruguaya, preservarla del avance del crimen organizado, cierto consenso, por lo menos tono parecido en los discursos, incluso de fuerzas políticas y de actores políticos que a veces discrepan fuertemente, con algún matiz, pero podría decirse, y también algunas medidas que se apuraron, como por ejemplo esto de la consideración de las correcciones o cambios a la ley integral contra el lavado de activos. Esa parte de la cuestión, esas reacciones, esa forma de reaccionar ante el tema, ¿qué opinión te merece? Bueno, lo que necesitamos ahora es la celeridad, la certeza y la eficacia del sistema de justicia para atrapar a quienes realmente cometieron este delito, tanto desde el punto de vista intelectual como material. Y eso, por el proceso que se viene haciendo, parece que va por buen camino, ¿no? Y es muy saludable, institucionalmente eso es muy saludable. Todavía hay que esperar a que se confirmen varias hipótesis. De a poco vamos sabiendo más, pero todavía es muy prematuro afirmar algunas cosas. Y después hay un segundo momento que tiene que ver con los diagnósticos. Por un lado,
pensando un poco en esos segundos momentos, hay diagnósticos que tienen que ver con, por ejemplo, si tenemos a un gobierno que está llevando adelante, que tiene como prioridad la persecución del macrotráfico de las drogas, tiene que tener, por lo tanto, también estrategias de defensa y de protección a quienes están llevando adelante están encarando ese tipo de acciones de la primera línea. Y esto está vinculado con, por ejemplo, de qué custodia tenía la fiscal, ¿no? Solamente tenía un policía en una garita enfrente de su casa, eso era la custodia que ella tenía. ¿Cómo se manejó la inteligencia policial con respecto a la protección de la fiscal general subrogante? O sea, porque las organizaciones criminales reaccionan. No es que porque le detuviste, si está vinculado esto a las 2 toneladas y poquito más de cocaína incautadas en Punta Espinillo, va a haber reacciones. Hay reacciones de tipo violento y también hay reacciones que muchas veces no se consideran, que tienen que ver con, por ejemplo, cortes de cadena de pagos, cortes de cadena de deudas, que entre las organizaciones se las van a cobrar, ¿no? Entonces, hay todo un paquete que viene con eso, ¿no? Uno puede decir que si está vinculado con el Punta Espinillo, bueno, es parte porque se atacó un núcleo duro del negocio criminal y por eso reaccionan de la manera que reaccionan, ¿no? Pero también hay otras cosas para pensar, que es un poco lo que narraba. Eso por un lado. Después hay otras cosas que me parece importante decir. Durante añares la Fiscalía fue parte del puching, o sea, parte de la bolsa de arena de boxeo de los distintos figuras políticas y partidos políticos. Qué bueno que ahora se ponen de acuerdo y están tratando de tener un discurso fuerte, institucional, pero ellos son parte responsables también, sobre todo con Fiscalía, de ese deterioro de la imagen de Fiscalía. Ojalá volvemos a la idea de punto de inflexión, que estemos ante un punto de inflexión desde el plano de la gestión de la comunicación política. Porque qué mal que nos hace, y hasta para ellos mismos también, y me da la impresión que no se terminan de dar cuenta, que como consecuencia no deseada de tener un discurso no crítico, sino destructivo, agresivo hacia personas, que hasta pasa a ser entretenido para algunos consumidores, ¿no? Y deja de estar planteado en un debate de las ideas y las propuestas, que eso a ellos mismos no les sirve, porque se legitima su trabajo, el oficio del político, como una forma que nos damos de tener representantes en quienes confiamos que nos gobiernen. Ni que hablar de las instituciones democráticas y ni que hablar que todo ese tipo de debate que se viene planteando hace varios años en Uruguay y que se da en otras partes de América Latina, viene mermando mucho la confianza, la institucionalidad que después dicen que defienden. Entonces, yo no sé si estamos ante ciertas hipocresías o estamos ante un cambio, pero tiene que haber una reflexión, una autocrítica en la gestión de la comunicación de una vez por todas, ¿no? Y en este plano me parece muy obvio después de lo que pasó. Dentro de las reacciones del sistema político, apunto una más, en estos días de búsqueda de acuerdos en el Parlamento para reasignar partidas, esto que pasó motivó cierta urgencia por darle algo más de dinero, ¿no? A través del todavía proyecto de ley de presupuesto a la Fiscalía General de la Nación, que según la redacción original recibiría cerca de $1,5 millones de dólares, cuando el pedido de la propia Fiscalía General de la Nación ante el Parlamento en su propio mensaje presupuestal era de cerca de $17 millones de dólares anuales. Agrego a esto que en el caso de la Suprema Corte de Justicia, hubo un pedido bastante superior, muy superior a lo que se le asignaría, ¿no? Lo que se le asignaría desde el Poder Ejecutivo, según la redacción original, apenas llega al 6,5% de lo que el Poder Judicial, no Suprema Corte, el Poder Judicial, todo según la Suprema Corte, que fue la que hizo la presentación, debía recibir. Con estos números, ¿podemos hablar de estrategias firmes ante estos fenómenos criminales? Lo que pasa es que esto se encuadra en la vieja y famosa gobernar por acción, ¿no? La vieja y famosa frase de gobernar por sucesos que ocurren, ¿no? Que estamos repletos de ese tipo de cosas, medidas que se toman por un hecho concreto, ¿no? Que se ocurren. Cuando en este plano hace añares que se viene hablando de cosas que hay que hacer y no se terminan haciendo.
Y después se empiezan a atar. Por ejemplo, vos hablabas del proyecto de ley para hacer determinadas reformas en la ley de lavado de activos. Pero está perfecto, está bárbaro. Yo en general concuerdo con muchas cosas que están ahí. Y en general me parece que los especialistas están de acuerdo hacia dónde va la reforma. Pero el problema con el lavado no es normativo. El problema que tenemos para la persecución del lavado es la eficacia y los recursos. Pero entonces, ante un hecho concreto, está la ley hace ya meses presentada y se ata esa medida como una suerte de, bueno, esto realmente, estamos haciendo algo, esto realmente va a cambiar. No podemos estar gobernando de esa manera. Cuando hace años que se viene hablando de un montón de necesidades de cambios que hay que hacer y no se terminan haciendo. Pero vamos a hacerlo de manera preventiva, ¿no? No de manera reactiva. Bueno, pero es como parte de la lógica en la que nos movemos. Y así otras cosas. La Fiscalía tiene un montón de dificultades. Bueno, ya lo han dicho los fiscales, no vale la pena que diga yo, pero tiene un montón de dificultades para investigar, de recursos humanos, recursos económicos, tiene investigaciones complejas, son pocos para investigar esas investigaciones complejas. En fin, ¿no? Entonces, tuvimos 1 año y medio para que la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, que ahora parece que se va a eliminar, contrate una contadora. Cuando las organizaciones criminales tienen contadores por todos lados. O sea, estamos muy de atrás, somos muy débiles. Y aparte sabemos por qué somos débiles, ¿no? Entonces, ¿cómo qué nos pasa? Es como yo no me termino de convencer de qué está sucediendo que no podemos dar un poquito más. Alguien te podría decir, pero mirá que si, no sé, agarrás, por decirlo claramente, el presupuesto o los últimos presupuestos del Ministerio del Interior y los comparás con los de hace 20 años, el país capaz que duplicó su inversión en seguridad. Digo, alguien te lo puede decir cuando vos preguntás qué estamos haciendo. ¿Y qué pasa con eso que se hizo? Yo le digo a esa persona que dice eso que la seguridad pública no tiene que ver absolutamente con el Ministerio del Interior. Hay un montón de cosas para hacer y que no tienen que ver con el Ministerio del Interior. ¿Y en esa otra pata es donde está la falla principal? Hay un montón de cosas para hacer. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Y de hecho con esto del atentado, que en la agenda pública dominó como la mirada situacional sobre el atentado. Pero si todas las hipótesis que maneja la policía se terminan confirmando, todo está vinculado a grupos delictivos que están operando en Montevideo Oeste, ¿no? En Montevideo Oeste hace 40 años que operan grupos delictivos. Hay algunos de estos, de los que están ahora en la agenda pública, que son tercera generación. ¿Tá? Y que toman fuerza en una región donde era una comunidad sumamente fuerte, cohesiva, ¿no? Como la zona de Montevideo Oeste, donde era un pulmón, un motor de la modernidad nacional con 3 de los 4 frigoríficos más grandes del país. Que eso generaba una clase obrera fuerte, solidaria. Era otro tipo de comunidad. Y eso cayó en la dictadura, y además de todo esto, la zona de Montevideo Oeste se convirtió en una zona de habitación dormitorio para gente que venía del interior a buscar trabajo del Uruguay, gente que tenía un perfil poblacional con mucha vulnerabilidad. Las personas que vivían en los conventillos de Barrio Sur de Palermo, muchas de ellas fueron forzadas a migrar hacia otros lugares, parte de ellos fueron a Cerro Norte. Todo eso se empezó a configurar en finales de los 70 y los 80. O sea, rápido. Hay un proceso de desindustrialización que tiene que ver con el proceso de la modernidad que afectó fuerte a Montevideo Oeste, y posteriormente hay procesos migratorios internos y de segregación de poblaciones vulneradas que fueron en los 80 y 90 cada vez construyéndose más. Entonces, volviendo a tu pregunta, eso pasó hace entre 40 y 50 años. ¿Y qué hicimos para eso? Nada. O sea, obvio, se hicieron cosas, hay un poco mejor ordenamiento territorial, se mejoraron las plazas, una avenida, pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que ahí había una comunidad muy fuerte, con todo lo que eso tiene, de disciplinamiento, de alejamiento de la criminalidad, de lazo de solidaridad. Y eso se perdió. Estos aspectos vos los mencionaste en tu más reciente columna de opinión, en La Diaria, donde justamente planteás una especie de oposición entre lo situacional
¿no? Que es evidentemente lo que está asociado a las reacciones del sistema político a partir de la situación que se da en la casa de Mónica Ferrero, y lo estructural, y te centrás en toda esta historia que venís de alguna forma resumiendo, asociada al oeste de Montevideo y en particular al Cerro como barrio y su entorno. Cuando te preguntabas recién, bueno, ¿qué se ha hecho? Yo te decía, en seguridad hay mucha más inversión que en otros tiempos. Acabas de explicar por qué eso no es suficiente. También se te podría decir, hoy hay un Ministerio de Desarrollo Social, hoy no, hace 20 años que no existía en el momento en el cual esos procesos de desintegración se fueron dando. Se habla de inversión social de un modo que capaz que no estaba así de presente en esos lejanos 70, dictadura, década de los 80. ¿Y por qué no ha sido suficiente, en todo caso, también ese esfuerzo? Estaba mucho antes, porque el estado de bienestar es mucho antes de la dictadura, ¿no? Viene de Valle, y eso explica también cómo Montevideo Este estaba fuerte en esa época, por el estado de bienestar. De hecho, los frigoríficos eran nacionales. Claro, el tema es que todo eso cayó, por eso te traigo a la actualidad, bueno, ¿no? Por eso cayó, y tiene que ver con la política económica nacional, tiene que ver con las políticas sociales que ya existían, por más que el Mides no estaba en la época, había política social en esos tiempos, o sea, se podía llevar adelante, no era un invento, algo extraño, original. Pero ¿qué pasa con las políticas sociales actuales? Capaz que no me hice entender. No están siendo suficientes, evidentemente. No, ahí hay un tema, y yo creo que un poco ya se ha saldado, pero en los primeros años del gobierno progresista no terminaban de entender que las políticas sociales de carácter universal no tienen relación directa con la mitigación de la criminalidad. Era una teoría del derrame. Por llevar una política social, derramaba y servía para alejar a determinados grupos o personas del delito. No, era muy naif eso. Se necesitan políticas específicas para la criminalidad. Algunas de ellas pueden tener que ver con lo estructural, pero diseñadas para eso. Y otra cosa, quienes tenemos trabajo, vamos a los territorios, no, digamos que entre el 2007 y el 2014, que fue el boom económico del Uruguay, pongámosle, ¿no?, de los últimos años, hay lugares donde no llegó eso, Martín. No llegó. Entonces, será necesario llevar adelante medidas muy precisas, con lupa, no universales. Entonces, y esto no lo estoy planteando como una contradicción con las medidas situacionales que hay que hacer. Por supuesto, son complementarias. Lo que no podemos pretender es que si se ha hecho muy poco durante 40, 50 años en una región que ahora está muy complicada en temas de criminalidad, no podemos esperar que suceda otra cosa. No porque haya una relación causal en esto que estoy diciendo, sino porque se crean las condiciones de posibilidad para que los gurises que ahí se desarrollan tengan más chances de vincularse con la criminalidad, porque no tienen otra. Porque no hay una gama de opciones para elegir, o porque si pueden elegir, van a elegir algo que los va a hacer funcional a las condiciones de desventajas que ya tienen. No hay movilidad social ascendente. La movilidad social ascendente está dada o bien por el deporte o bien por los negocios criminales. No hay otra percepción. Y eso no es de que son emocionales o instintivos, esos son racionales, lo entienden. Vos pones el eje o pones el foco en lo que pasa en el oeste de Montevideo, pero también en tu nota hablas de que hay fenómenos parecidos en otras zonas de la ciudad. Totalmente. La cuenca Casaballe, si bien tiene una expresión distinta de la modernidad, que está más vinculada con la producción familiar, ¿no?, vinculada con los cultivos y eso, pero tiene una historia de ese tipo. No es lo que hoy conocemos la cuenca de Casaballe, ¿no? Eran pequeñas chacras de agricultores familiares, era otra historia. Entonces hay un tema acá que tiene que ver, y capaz que parece medio extraño esto en el Uruguay de estos tiempos, pero en otros lugares ya hace muchísimos tiempos ya se maneja, ¿no?, cómo el desarrollo urbano se vincula con la criminalidad. Ya en los años 20 del siglo pasado, en Chicago, los años locos de Chicago, cuando recibía todo el flujo migratorio europeo, cuando empezaban a nacer los guetos, los suburbios, las grandes industrias, empezaban a hacer todo un pensamiento intelectual, profesional y de medida de política pública vinculado con cómo se organiza urbanamente una ciudad. Estoy hablando hace más de un siglo. ¿Y el Uruguay qué hizo? Y esto vinculado con la criminalidad, no con otras cosas. ¿Y qué hicimos nosotros? Estoy hablando hace más de un siglo que estas cosas se conocen. Entonces, y lo digo con un poco indignado porque es como somos muy artesanales en algunas cosas.
poco profesionales al momento de encarar un montón de procesos. En este momento, el gobierno impulsa un plan nacional de seguridad pública que está en la fase, después del diagnóstico, que fue la primera, de los encuentros por seguridad, que son ámbitos de diálogo que van a generar determinados insumos que van a ser empleados, algunos de ellos, en la fase ya final de ese plan. Un plan que, por otra parte, motiva señalamientos de la oposición en el sentido de que se entiende en esos sectores que no están gobernando hoy, que el gobierno está siendo lento o está demorando mucho en presentarlo en función de toda esta problemática de la que venimos hablando. ¿Hay algo de ese plan que entendés responde correctamente o se ubica correctamente ante estos desafíos? O sea, el plan de lo que conocemos ahora hay como grandes dimensiones y esas grandes dimensiones son compartibles. Las medidas no las conocemos. Así todo igual el gobierno está llevando adelante medidas, algunas que se mantienen del gobierno anterior, otras con un enfoque más particular, como al menos desde el punto de vista discursivo, y hay algún hecho concreto como empírico, como para demostrarlo, que tiene que ver con un énfasis mayor hacia el macrotráfico de las drogas, un énfasis mayor con la persecución del lavado de activos, ¿no? Y eso ya se está viendo, por más que no esté en el plan todavía que se está construyendo. Entonces hay como esas grandes dimensiones vinculadas con homicidio, con violencia de género y generaciones, con armas de fuego, con cárcel, digamos, hay cosas ahí que por supuesto son compartibles. Pasa que, la construcción del plan me parece que es importante en términos de entablar diálogos con distintos actores de la sociedad, pero por otro lado ya sabemos muchas cosas por dónde hay que ir, ¿no? Entonces, y no creo que por eso el gobierno no esté haciéndolas. Pero hay que como poder distinguir esas cosas. Hablando del gobierno, anteayer hubo una actividad vinculada a este proceso del Plan Nacional de Seguridad Pública, en este caso asociada a algo llamado Encuentros por Seguridad, ¿no? Una actividad en la que hubo personalidades del gobierno, autoridades exponiendo, bajo el título Construyendo Estrategias para la Reducción de Homicidios. Ahí habló el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que en Uruguay tenemos tasas epidémicas de homicidio, esto nos conecta con la problemática de la proliferación de armas, ¿no? Hay una disponibilidad de armas, un acceso a las armas que se vuelve particularmente notorio en esos territorios de los que venimos hablando, donde se concentra buena parte de los homicidios que tiene este país, que lamentablemente se destaca en cantidad de homicidios, incluso a nivel de una región con respecto a la cual históricamente nos situamos o nos autopercibimos diferentes y más seguros. ¿Has trabajado sobre la cuestión de las armas? Participaste promediando este año de una actividad sobre armas y municiones. ¿Qué nos podés decir con respecto a ese problema, el acceso a las herramientas necesarias para concretar los homicidios, que vienen a ser una de los puntos salientes de estos problemas de seguridad que tenemos? Bien, y también decir algo un poquito rápido antes, de que me dejó contento de que a partir de ese evento que haya quedado muy gráfico de que tenemos un problema de los homicidios vinculado con el mercado de las drogas ilegalizadas y un problema de violencia en el país vinculado con el mercado de las drogas ilegalizadas. ¿No estaba claro eso? No. Acordate que durante la finalización del gobierno de Martinelli se estaba minimizando el problema. O sea, el gobierno anterior, cuando Nicolás Martinelli era el ministro del Interior. Sí, durante la gestión Martinelli se empezó a minimizar el problema, que no era tanto como se decía y que además era muy bajo, ¿no? Se llegó a decir que el 1,9% de los homicidios estaba vinculado con el mercado de las drogas ilegalizadas. Eso surgió de un informe. Exactamente. Y tenemos poca memoria, ¿no? Pero esas cosas han pasado. Pero ¿no? Recordemos de qué informe estamos hablando. Es un informe que realizó el Ministerio del Interior con la ANI a partir de un trabajo de Emiliano Rogido, Ignacio Cano, que estuvo invitado ayer, y Borgen, se me va el nombre, y un tercero. ¿Vos discrepás con ese informe? Y bueno, por supuesto. Ahora, es un informe que tiene respaldo técnico. ¿Cómo se explica que cuando hay personas profesionales con algunos niveles de conocimiento y especialización como el tuyo, se llegue a conclusiones tan distintas o que vos por lo menos no compartís? Bueno, no me voy a meter en el terreno político, me voy a meter en el terreno técnico. El terreno técnico es el siguiente: el dato estadístico o el dato cualitativo se construye, y se construye con base en un método de estudio. En ese método de estudio están las decisiones que se toman y que de eso depende el resultado final. Entonces, si yo, por ejemplo, construyo un método de estudio que me construye el dato estadístico sumamente rígido, radical,
y muy desapegado del material empírico, de la información disponible para analizar, que en este caso son los partes policiales, los registros que hace la policía, que tengo experiencia en eso y sé que no todos son muy buenos, ¿no? El dato me va a dar muy poco. Si yo construyo un método de estudio muy laxo, muy flexible, ¿no? Con unos pocos indicadores y capaz que medios ambiguos, el dato me puede dar muy grande. Ahí está la clave del asunto desde el punto de vista técnico, ¿no? Y bueno, esa es una respuesta que yo puedo dar. A mí me parece que en ese trabajo el método es sumamente rígido y radical para un material empírico que tiene muchas dificultades. O sea, hay una crítica metodológica a ese trabajo. Estas cosas, Martín, en un país medianamente serio, y es raro que no se haya hecho en Uruguay, y eso explica un poco alguna dimensión política del asunto, es la siguiente, es que en un país medianamente serio, estos debates los salda la comunidad científica. Nos juntamos todos en una mesa a discutir y a llegar a un consenso sobre la mejor forma de medirlo. Porque de lo contrario, y fue lo que pasó y está pasando, el dato estadístico se desacredita cuando la política lo toma y lo manipula y lo usa a su antojo. O sea, ¿se dejó a la academia afuera? Se tomó el dato estadístico que produce unos técnicos y otros datos que produce la academia, que capaz que fueron omitidos o más silenciados, que desde el punto de vista político, como se politizó el dato, quedó como en una nebulosa que no sabemos para dónde ir y qué nos está sucediendo. Y eso es como perder una base, es como perder un cimiento, porque si podemos consensuar de que el conocimiento científico es la forma por la cual nos paramos para construir políticas y estamos socavando eso, ¿de qué base nos paramos? Entonces, hay mucho problema en este sentido, no solo la politización del dato, sino que no se generó una mesa donde la comunidad científica salda la discusión y es por acá vamos todos y estamos todos de acuerdo. Y se terminó. ¿Cómo se convoca la comunidad científica? ¿Eso es a través de la Universidad de la República? ¿El planteo va en ese sentido? El Estado, si el Estado lo mide, el Estado tiene que convocar a los actores que trabajamos en estos temas, ¿no? Es así. Llegamos hasta acá porque yo te pregunté por el conocimiento acumulado que sé que tenés con respecto a la proliferación de las armas en nuestro país. Hay algunos datos que has manejado en cantidad de armas, en cuántas hay registradas y cuántas no, lo que posiblemente dé cuenta de una subestimación del problema. Total. Mirá, entre los años 2012 y 2024, las armas de fuego participaron entre el 60 y el 70% de los homicidios que se cometen en el país. Que son miles de homicidios acumulados en ese tiempo. Claro. Y cuando miramos los homicidios vinculados al tráfico de las drogas ilegalizadas, las armas de fuego participan casi en el 80%. ¿No? Entonces tenemos un problema con las armas de fuego que están en el mercado ilegal, la mayoría de ellas, o que son armas que están registradas pero pasan al mercado ilegal. Y después también tenemos un crecimiento del 2018 del tráfico interno de armas, que es verdad que desde el punto de vista del litigio estratégico la Fiscalía lo está empezando a utilizar esa figura penal como para hacer una detención rápida a una investigación que es un poco más larga y que todavía no reúne todos los elementos, pero también nos habla de que hay más armas en el mercado. Y después por trabajo de campos propios en territorio, o sea, damos cuenta, o sea, hay fusiles que no se están usando o se usan para generar ciertos mensajes o amenazas. O sea, fusil es un arma de fuego de guerra de gran poder, y esto también tiene que ver con unos cambios que hubo. En el 2014 se aprobó la ley de tenencia de arma de fuego, 2016 es la reglamentación, 2020 viene una nueva reglamentación por el gobierno anterior. Junto con la nueva reglamentación del gobierno anterior se dan unos cambios interesantes, que esto Ignacio Salamano lo deja muy en evidencia. Por ejemplo, aumenta mucho en dólares la importación de municiones al país. Aumenta también la importación de armas de fuego, pero sobre todo de municiones, de manera muy significativa. ¿Por qué? Porque la nueva reglamentación flexibilizó muchas cosas relacionadas a la tenencia de armas, al porte, tanto en ciudadanos comunes y corrientes como coleccionistas. Acá obviamente hay muchos intereses en juego. Están los armeros, están los coleccionistas, están los cazadores, están los civiles, están las fuerzas de seguridad privadas.
hay muchos actores en juego, es un mercado, ahí está la fuerza, digamos, en el mercado en sí mismo, como en el de las drogas que hablábamos antes. La fuerza está en el mercado, no si en este grupito o en esta persona, es el mercado. Ahora, ¿se ¿no? puede estimar cuántas armas de fuego hay en Uruguay? Bueno, el servicio de material de armamento de las Fuerzas Armadas tiene registradas 615.000 armas de fuego, más o menos, ¿sí? Por ahí está el dato. Ahora, de esas registradas, el 90% son de personas físicas, lo cual es un dato interesante, y aparte están en manos de civiles estas armas. No estoy hablando de las armas que están en manos de las fuerzas de seguridad públicas o privadas, son en manos de civiles. Y después está la cifra, digamos, que no conocemos, es las armas que no están registradas, y ahí tenemos severos problemas. Y que no es tan difícil de estimarlo, pero el Uruguay todavía no lo ha estimado realmente, y es cómo hacemos para saber ese fenómeno elusivo que no se deja ver, que son las armas ilegales y no registradas que están con nosotros, ¿no? Y en esa estimación hay problemas porque muchas veces se habla de que tenemos entonces el doble de armas de las registradas, entre 1 millón y 1.200.000, pero esa construcción del dato es sumamente débil y está basada en un trabajo del 2006 que hizo un consultor argentino, donde el encargado del servicio de material de armamento de la época, un coronel, le dice que el 51% de las armas incautadas no está registrada. Entonces, ¿qué hace el consultor? Hace una inferencia simple, pero es una falacia ecológica, la llamamos técnicamente, una inferencia simple que es, bueno, como el 50% de las armas incautadas no están registradas, tenemos el doble de las que están registradas en el Servicio Nacional de Armamento. Y cuando hablamos de armas incautadas, hablamos de armas que están en la esfera del delito, y la buena parte de las armas que tienen registradas, si no todas o casi todas, el Servicio Nacional de Armamento no están en el delito. Entonces no se puede hacer esa inferencia. Tenemos un problema en la estimación del dato. En cualquier caso, tenemos muchas armas, tenemos un problema con las armas de fuego. Todavía no tenemos el dato final de cuántas armas más o menos están circulando en el país. Vos has manejado en algunas actividades información al respecto, y con esto ya estamos llegando al final, pero 3 personas por día ingresaron heridas por arma de fuego a dependencias de ACE en Montevideo entre 2020 y 2023, 92,5% varones. Los lentes de género, me parece que en esto son necesarios también. Total. Porque has trabajado las masculinidades en estas cuestiones. El promedio de edad da 29,9 años, menos de 30 años, ¿no? De las personas ingresadas con heridas vinculadas a armas de fuego. Me interesa que me digas 2 o 3 cositas más breves. ¿Qué pasa con los barrios donde se reportan más, según ACE, por el ingreso al sistema de salud público, estos fenómenos? Y si hay algún dato vinculado a tenencia de armas y sensibilidades políticas y niveles socioeconómicos. Bien. Después hay un dato más que es muy interesante, que cada 4 días a los servicios de ACE Montevideo entre 2020 y 2023 entra una niña, niño y adolescente por herida de arma de fuego, ¿no? Tenemos un problema también con esa población muy sensible, muy delicado. Hay algo interesante en este estudio, y es que nosotros tenemos unos estudios anteriores que mapean, ¿no? En términos espaciales, damos cuenta dónde de alguna manera se registran los homicidios. Y hablamos de lo que es el cinturón estructural de los homicidios en Montevideo, ¿no? Que es donde ocurre realmente la mayor parte de nuestro problema relacionado con la violencia letal. Y eso está muy asociado a donde ocurren, ¿no? O mejor dicho, las instituciones de atención de salud pública que atienden heridas de arma de fuego, ¿no? Que si bien obviamente son 12 y están localizadas, algunas de ellas muy cerca de ese radio del cinturón de homicidios, también es un dato interesante para tener en cuenta de que no solo tenemos problema con violencia letal, sino con las tentativas de homicidio en esos mismos espacios, y que nos hablan de los sobrevivientes, que es algo que poco entra en la agenda pública. Hablamos mucho más de los asesinados que de los que sobreviven a un intento de asesinato, y que es una oportunidad preciosa para trabajar con ellos y sus familias y los grupos donde están, porque además están institucionalizados en el momento que están heridos, ¿no? Y no hacemos nada. O sea, también otro elemento que uno dice, ¿cómo no estamos haciendo cosas con ellos? Si hay una parte de estos heridos de arma de fuego que ingresan ahí por conflictos con grupos delictivos. No, el gobierno pasado había pensado en una idea de los mediadores que creo que tenía un componente así.
Tu cara me hace pensar en que no estás de acuerdo, pero... No en los centros de salud, es en los barrios, y todavía se está esperando una evaluación que alguien está haciendo, creo de la Universidad de Montevideo, y a ver cómo resulta el piloto. Claro. Claro, te había preguntado por los barrios y también por las sensibilidades políticas y lo socioeconómico. Brevemente, ¿qué nos puedes decir? Bueno, volviendo a lo de la incidencia de las armas en la sociedad. Sensibilidades políticas, hay unos estudios de Aludec, ya tienen algunos años, donde daban cuenta que digamos, hay determinadas sensibilidades políticas que no solamente están vinculadas con matrices ideológicas, tienen como cierto apego o afinidad con el porte y la utilización de armas de fuego en determinadas situaciones. ¿Y las podés definir? ¿Cuáles son? Y bueno, son difíciles de definir y están tanto en las derechas como en las izquierdas. Interesante. Y tanto tiene que ver con procesos de la libertad o ideas, mejor dicho, ideas, principios sobre valores, sobre la libertad, la individualidad, la autodefensa, como la defensa de la comunidad o la defensa de los extranjeros. O sea, hay distintas, digamos, pensamientos por derechas y de izquierdas en relación con las armas de fuego. ¿Y en términos de ingresos, nivel socioeconómico? Y bueno, lo que pasa que, claro, ahí siempre es un tema por el alcance al que puede llegar las encuestas, ¿no? Pero bueno, también, o sea, el arma de fuego es un bien que vale, ¿no? Y quienes pueden acercarse a eso son las clases medias y las clases altas, ¿no? Pero por otro lado son como las más informadas en términos de la percepción de riesgo en relación con las armas de fuego, ¿no? Más allá de todo esto, lo que sí es muy importante es que, por supuesto, se desarrolle medidas para sensibilizar a la población sobre el riesgo que tiene el uso, la tenencia, el porte de las armas de fuego. Eso es muy importante como para llevar, digamos, a tener más control sobre esto. Pero sí es verdad que todo este tipo de campañas es muy difícil que tengan algún tipo de impacto sobre la población que utiliza armas de fuego porque se dedica a la criminalidad. Hay un nicho igual ahí que está entre el 15 y el 20% según unas encuestas de hace mucho tiempo, que son aquellos hogares, aquellas personas que tienen armas de fuego y no saben lo que hacer con esa arma. Y hoy en día no hay campañas que les expliquen que pueden llevar el arma al Servicio Nacional de Armamento, trasladarla sin problemas y que se la van a recibir y que no va a tener ningún problema judicial. Pero eso no se sabe, la gente tiene miedos, tiene riesgos, ¿no? Y hay que explicarlo. Muchas gracias, Gabriel, por la visita, muy interesante como siempre.